¿ya? Bueno, hoy día nos toca hablar de un tema muy bonito, muy interesante en química que se llama química orgánica, ¿ya? La química en realidad es una sola, o sea, no hay manera de cómo separarla, ¿ya? Porque al final viene a ser un solo espectro. Es como la matemática, que la matemática tú la tienes dividida en aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, ¿no? Llámese de esa manera. Pero en la realidad es que la matemática es una sola, o sea, no hay no debería haber una diferenciación entre una y otra especialidad. Sin embargo, como hay conceptos muy dirigidos, muy especializados, es que conviene estudiar la matemática muchas veces como aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, pero eso no quita de que deje de ser matemática o que por eso sea algo completamente diferente. Muchas veces los problemas de geometría se pueden resolver con trigonometría y al revés, o muchas veces los problemas de aritmética se pueden resolver con álgebra y también al revés. O sea, no hay una restricción porque la matemática es una sola. Igual, cuando tú hablas de química, tú vas a encontrar diferentes ramas de la química, no te asustes, ¿ya? Cada quien pone lo que considere, cada autor pone lo que considere como pueda hacer algún tipo de especialización. Por ejemplo, dicen química inorgánica, química orgánica, química general, bioquímica, química analítica cualitativa, cuantitativa, físico-química y diferentes químicas, química ambiental. Chicos, ustedes van a encontrar una variedad de todo eso. Sin embargo, al final la química es una sola y como ocurre en las matemáticas, conviene estudiarla porque hay cierto grado de especialización o cierto grado de temas que necesitan ser profundizados y que con alguna de estas áreas de la química tú puedes profundizar mucho más. Y eso es lo que pasa con la química orgánica. Nosotros lo que hemos estudiado hasta la semana pasada, ha sido la química inorgánica, ¿ya? Todo lo que son fundamentos de química. Con esos fundamentos de química tú puedes ver absolutamente todo, bueno, no absolutamente todo, a este nivel, lo poco que podrías ver en química inorgánica con los fundamentos que hemos trabajado. Pero en el caso de la química orgánica hay algo muy particular, ¿ya? Lo particular es que el carbono es un elemento por demás importante y por demás, vamos a decirlo en una palabra simple, maravilloso que pueda haber. El carbono tiene muchas propiedades que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Y esas propiedades hacen posible de que se formen millones de compuestos y que se encaje un tipo de estudio en la química orgánica, ¿ya? Por eso conviene separar la química inorgánica, que no es la química del carbono, frente a la química orgánica, que es la química del carbono. Por eso a la química orgánica también se le llama la química del carbono, porque el dueño de la fiesta es el carbono. El carbono es un elemento muy sencillo, se encuentra en la parte más alta de la tabla periódica, sin embargo, es la esencia de la vida. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y aún así nosotros lo que veamos en química orgánica va a ser muy básico. Si alguno de ustedes ha decidido ser, por ejemplo, ingeniero químico o ingeniero petroquímico, va a llevar algún tipo de especialización de química orgánica. Son libros de libros que hay que leer, que hay que estudiar. Si vas a estudiar medicina, vas a estudiar química orgánica mucho más posiblemente y más dirigido hacia los seres vivos, porque obviamente es medicina. Si estudias veterinaria, si estudias enfermería, vas a ver química orgánica, pero a nivel universitario, ¿ya? A nivel técnico lo ves muy por encima, pero a nivel universitario lo ves con mucha mayor amplitud. ¿Por qué? Porque necesitas trabajar, necesitas estudiar. Profe, ¿usted sabe química orgánica? La verdad que te digo que no. Ahí, ¿cómo hace usted enseñándome química orgánica? Porque lo que yo te voy a enseñar son los fundamentos de la química orgánica, la parte muy básica. Es más, te voy a enseñar menos del 2% de lo que verdaderamente es la química orgánica. La química orgánica es en extremo amplia. Existen millones de compuestos orgánicos. Yo llevé química orgánica 6 meses en la universidad y era en extremo complejo. La parte teórica, la parte de laboratorio, la parte analítica es en extremo complejo. Hay que sentarse, hay que leer muchísimo. Profe, entonces yo voy a tener que hacer eso. No, tal vez en la universidad. Para efectos de Olimpiada Peruana de Química o para efectos de Universidad San Marcos o UNI, que es el objetivo al que deberías apuntar, por ejemplo, tienes que conocer
lo que típicamente aparece. Van a aparecer cosas que lo vamos a ver al final, que yo te voy a decir, mira, hemos llegado hasta este punto y esto es lo que necesitas tú para el examen de admisión, ¿ya? De aquí adelante es lo que posiblemente te pueden preguntar de manera muy superficial en la Olimpiada Peruana de Química. Pero esto también va a ser aquello que tú vas a ver con mucha mayor profundidad en la universidad si llevas alguna carrera que está relacionada con la química, ¿de acuerdo? Entonces, eso para ponerlos un poco en contexto, ¿ya? De cómo es la química orgánica, la verdad que a mí me encantó mucho estudiar química orgánica, nos hicieron hacer un experimento en el que teníamos que extraer el limoneno, que es el aceite esencial del limón, que se encuentra en la cáscara del limón, y obviamente al estudiar en una universidad nacional no tienes las facilidades, tienes que imaginarte, ser creativo y ver la manera de cómo obtienes eso. ¿Por qué? Porque está en juego tu nota. El profesor simplemente te dice, mira, tu proyecto es obtener el limoneno, ya tú ve cómo lo haces. Entonces, en la universidad tienes que leer, investigar, verificar cuáles son las técnicas, qué necesitas, qué no necesitas, cómo podrías obtenerlo mejor, qué alternativas tienes, hay alguna investigación. Fue muy bonita esa parte, fue la que más me gustó, pero me quedé corto porque en realidad es demasiado el tiempo que le tendrías que dedicar para aprender la química orgánica. Pero vamos a verlo en su manera más amplia, vamos a verlo de una manera en que tú trates de entender lo más básico, como te digo, de la química orgánica, para que luego con eso, ¡pac!, te abras un panorama y digas, ah, mira, debo empezar a estudiar esto porque esto es lo que me va a servir para el examen de admisión. No apuntando a la Olimpiada, porque si de repente tú no quieres ir a la Olimpiada no hay problema, pero sí apuntando de repente al examen de admisión si has decidido estudiar ingeniería o si has decidido estudiar medicina. ¿Por qué? Porque en el examen de admisión vienen preguntas de química orgánica. Son muy comunes, son infaltables estas preguntas en ingeniería y medicina, ¿ya? Entonces, vayamos con la primera parte. ¿Qué es la química orgánica? Es aquella parte de la química que se encarga del estudio del carbono y de sus compuestos. ¿Por qué aparece el tema de química orgánica? Antiguamente, con Jacobs Berzelius, ¿ya? Se tenía en mente algo que se llamaba la teoría vitalista o la teoría de la fuerza vital, que decía que todo compuesto orgánico, o sea, todo ser vivo, ya sea planta o animal, tenía una fuerza vital, una fuerza interna que fue dada por un ser supremo y que el hombre, por ser mortal, jamás iba a tener la capacidad de hacer algo orgánico a partir de algo inorgánico. Lo orgánico, sea planta, sea animal, sea un ser vivo, tenía algo muy particular interno que se lo dio alguien externo, alguien de mucho poder. Y el hombre jamás iba a estar en la posibilidad de hacer eso. Eso es lo que se llamó la teoría vitalista. ¿De acuerdo? Sin embargo, Friedrich Wöhler, un alemán, lo que hace fue por primera vez y sin querer queriendo, sintetizó la carbodiamida a partir del cianato de amonio. El cianato de amonio es una sal, ¿ya? Que tiene un color blanco también, y él sin querer lo que hizo fue, calentándolo, obtuvo la carbodiamida. ¿Y qué es la carbodiamida? La carbodiamida es la urea, ¿correcto? Que la podemos utilizar fertilizantes, pero que también la encontramos en la orina. Fue la primera vez que se logró sintetizar un material orgánico a partir de un material inorgánico, y eso destruyó el concepto de la teoría vitalista y se empezó a tratar más de una manera general a la química del carbono, y también de paso se obtuvieron más compuestos orgánicos a partir de los inorgánicos. Luanita, sí, ¿tienes una pregunta? Sobre lo que está diciendo de la química orgánica, ¿y con qué otro nombre se conoce la química orgánica? Como química del carbono, lo puse al inicio, química orgánica, química del Aparte carbono. de química de carbono, ¿qué más? Pero más lo vas a conocer, no, ¿qué más no? Solamente o química orgánica o química de carbono. En realidad, el nombre principal es química orgánica. El segundo nombre que podrías encontrar es la química del carbono, pero es muy poco probable que encuentres un libro que diga química del carbono. Lo que te van a decir, a la química orgánica también se le conoce como química del carbono porque el elemento principal es el carbono. Pero en realidad
es mucho más amplio el criterio. La química orgánica recibe y mantiene el nombre de orgánico justamente debido a la teoría vitalista, pero la realidad es que no existe una separación, un límite entre lo que es orgánico y lo que es inorgánico, o por lo menos las reglas de la química que aplican. Son las mismas reglas, solo que antiguamente se pensaba que lo orgánico solamente podía provenir de un ser vivo, ya sea planta o animal, ¿de acuerdo? Espero que eso haya respondido a tu consulta, Luanita. Yo tengo acá el libro de química de mi papá y estoy buscando para poder entender mucho mejor. Dice química medicinal o y, agroquímica. Química ambiental. Si tienes un libro de química general, por lo general química orgánica siempre está al final, ¿ya? Y después de química ambiental, perdón, después de química orgánica viene química ambiental y después viene química nuclear. Normalmente ese es el orden en el que aparecen los libros ya más avanzados, ¿ya? De química orgánica te viene muy poquito, obviamente, porque el nivel que te enseñan es el nivel básico, ¿ya? Bueno, entonces continuemos, chicos. La química orgánica, y como te decía, y aquí para reforzar un poco lo que te estaba diciendo Luanita, es que en el caso de la química orgánica también se le conoce con el nombre, quiere ser bioquímica, habrá química. Jimena, tú me dijiste que querías ser escritora, no me dijiste que querías ser bioquímica. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste de opinión? Sí, profe. ¿Y quién te hizo cambiar de opinión? No me digas que yo, porque yo siempre soy la mala influencia, yo siempre que hago que todo el mundo adore la química y quiera ser químico. No fui yo, ¿no? Dime que no. Mm, es que, es que mi papá también le gustaba mucho la bioquímica y él me enseñó, entonces me gustó mucho eso. Sí. No sé si hay una carrera como bioquímica como tal, deberías buscarla, ¿ya? No sé si hay una carrera, pero lo que sí hay especializaciones de bioquímica dentro, por ejemplo, de las carreras de medicina, ¿no? Buscaría, en todo caso, voy a buscar si es que hay en en el receso, te busco si hay alguna universidad que tenga bioquímica aquí en el Perú. Creo que la bioquímica más la tienen como curso que como carrera. Pero bien, bien, bien por ti, Jimenita, así que eso es importante que ya te estés planteando una meta hacia adelante, ¿ya? Profesor, Jimena parecen mis hermanos. Dicen un día una cosa y al otro día dicen otra. Pero todavía están muy, muy pequeñitos, pues recién están empezando a ver qué es lo que les gusta, ¿no? Y vas encontrando qué es lo que te gusta en el camino, ¿no? O muchas veces uno sabe qué es lo que quiere. Por ejemplo, a veces incluso hasta lo haces por darle la contra a papá, a mamá, ¿no? Mi papá y mi mamá quería que yo fuera médico o que fuera abogado y por darle la contra terminé siendo ingeniero, ¿no? Algunos empiezan pensando que puede ser algo y en el camino cambian la carrera. Algunos incluso ingresan a una carrera que no quieren y luego ya dentro de la carrera les gusta tanto que continúan. O sea, es un proceso. O sea, está bien, sí, está bien, pero el tema es tener algo, ¿no? Tener algo. O sea, pasar de una cosa a a pasar de otra no está mal, siempre y cuando tus objetivos los vayas teniendo cada vez más claros. ¿Ya? Muy bien, Jimenita. Felicitaciones por eso y también gracias, Luana, por tus comentarios. Listo, entonces, como les decía, a la química orgánica también se le llama química del carbono, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los compuestos orgánicos o el elemento principal de la química orgánica es justamente el carbono. Hay algo que siempre debes tener en cuenta, ¿ya? Todo compuesto orgánico tiene carbono. Ojo, todo compuesto orgánico tiene carbono. No puede faltar el carbono, pero no todo compuesto que tenga carbono es orgánico. Profe, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. ¿Eh? Todo compuesto orgánico debe tener carbono. O sea, si yo te digo, oye, este compuesto es orgánico, tiene carbono. O sea, o sea, yo soy parte yo también tengo algo en carbono. Obviamente, buena parte de tu composición química es carbono, ¿sí? Si tú dices, tú eres un ser orgánico, tú tienes carbono en tu composición, ¿de acuerdo? Pero si yo te digo, oye, este compuesto tiene carbono, espérate un momento. No necesariamente va a ser orgánico. Revisemos un poquito, ¿ya? Hay sustancias que tienen carbono en su composición, pero no son orgánicos. Normalmente los compuestos orgánicos, que son millones de millones, están formados en su mayor parte por cuatro elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lo recuerdas como CHON,
¿ya? Chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Estos 4 elementos forman casi todos los compuestos orgánicos, ¿ya? Nunca, nunca, nunca va a faltar el carbono, pero puede estar alternativamente el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Hay compuestos que tienen carbono en su composición, pero que no son orgánicos. Ejemplo, el monóxido de carbono, ¿ya? El dióxido de carbono, que lo estudiamos. El monóxido de carbono lo estudiamos cuando vimos o cuando hablamos acerca de la combustión interna, de la combustión incompleta. Cuando hay combustión incompleta se forma monóxido del carbono y al monóxido de carbono se le conoce como el gas de la muerte dulce, porque te mueres, no te das cuenta que te has muerto. El principal síntoma de envenenamiento con monóxido de carbono es el sueño. Te quedas dormido y una vez que te quedaste dormido, perdiste, nunca más te vuelves a despertar. Ese es el envenenamiento con el monóxido de carbono y esta sustancia, a pesar de tener carbono, no es orgánica. El Ay, dióxido de carbono también. Tú respiras oxígeno y exhalas dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono también tiene carbono, pero no es orgánico. El bicarbonato el ácido carbónico, el ácido cianhídrico, el ácido ciánico, el cianato de amonio, carbonato de calcio, bicarbonato de sodio, tienen carbono, pero no son orgánicos. Solamente son orgánicos aquellos que por la particularidad y por los grupos funcionales los puedes reconocer. ¿Ibas a decirnos algo, Luanita? pues nada. Sí, no, pero no entendí muy bien. Dice, elementos orgánicos o sea, o sea, los que están conformando lo que son de la parte dice, de Chon. Entonces, más o menos, ¿cómo es lo que se puede encontrar? ¿Cómo cómo se puede diferenciar un elemento orgánico de uno inorgánico? Excelente pregunta. Eso es justamente lo que vamos a hacer. O sea, ahorita lo que les estoy mostrando es decirles, oye, lo que va a ocurrir es que los compuestos orgánicos tú los vas a encontrar formados por un grupito de elementos muy pequeños, que es el choque, ¿ya? Luego vamos a empezar a formar las estructuras, pero por ahora les digo, con estos 4 puedo formar los compuestos orgánicos, pero no todos los compuestos que tienen carbono van a ser orgánicos. ¿Qué características tienen los compuestos orgánicos? Que sean visibles, ¿ya? Que sean macro, que tú las puedas palpar. ¿Qué características tienen? Primero, que los compuestos orgánicos podrían ser sólidos, líquidos o gases. No hay restricción, ¿ya? Son compuestos covalentes en su mayoría. Cuando hablamos de enlace químico, dijimos que hay enlace iónico y hay enlace covalente. Y el enlace covalente es el que predomina en los compuestos orgánicos. Es otra propiedad, ¿ya? Son insolubles o poco solubles en agua. Si es que tú encuentras una sustancia que no es soluble en agua, es muy posible que sea un material orgánico. Por ejemplo, la grasa, ¿ya? La grasa no se disuelve en agua. Si es que tú, por ejemplo, comiste algo que tuvo aceite, que tuvo grasa, y luego quieres lavarlo, no sale solamente con agua, tienes que echarle detergente. ¿Por qué? Porque el aceite es un material orgánico y no tiene afinidad con el agua, ¿ya? Pero sí tiene afinidad con otros disolventes que son orgánicos. Por ejemplo, pueden ser el benceno, el hexano, tetracloruro de carbono, disulfuro de carbono. Por ejemplo, estas sustancias, benceno, hexano, tetracloruro de carbono, disulfuro de carbono, sí podrían ser sustancias que disuelven a los compuestos orgánicos, ¿ya? Por lo general, y como todo compuesto covalente, tienen bajo punto de fusión y de ebullición, ¿ya? Por ejemplo, el agua, ¿ya? El agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius. Los compuestos orgánicos tienen puntos de ebullición por lo general más bajitos, pero también va a depender mucho de su peso molecular. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Son termolábiles, quiere decir que presentan poca estabilidad al calor. Tú, por ejemplo, Jimena, ¿qué quieres ser bioquímica para que lo tengas en cuenta, ¿no? Te pregunto, ¿qué ocurre si en un día de verano, ahora que ya nos han dicho en las noticias que estamos pasando por una ola de calor a nivel mundial, qué pasaría si en un momento de verano a una elevada temperatura tú te olvidas de guardar la carne del pollo en el refrigerador? ¿Qué pasaría? ¿Qué se te ocurre? Jimena, Luana, Fabricio, Cairo, coméntenme. Un día de verano, hace un calor espectacular, ¿Ah? me mandan a guardar el pollo, pero yo estoy en mi TikTok y no me doy cuenta y me olvido de guardar el pollo. Y dejo al pollo. ¿Qué va a pasar? ¿El pollo se va a malograr? ¿Mm? Es probable, ¿no? Es probable que si tú te olvidas de guardarlo, ya, en la refrigeradora,
llega la tarde y empieza ya a tener un olor medio desagradable, peor si no lo lavaste, ¿ya? Ahora, te hago la pregunta. Para evitar de que el pollo se malogre, tú lo que haces es al pollo lo guardas en la refrigeradora. Te pregunto, ¿el pollo en la refrigeradora nunca se va a malograr? No, tarde o temprano se va a malograr. Tarde o temprano se va a malograr, claro. Lo que ocurre es que las reacciones orgánicas son bastante lentas, pero se activan por el efecto del calor, ¿ya? Entonces, las reacciones de descomposición, por ahí lo escribió Marcello, las reacciones de descomposición se hacen mucho más rápidas con la temperatura. Entonces, si tú lo dejas a la intemperie, esa descomposición del pollo se va a hacer mucho más rápida y la vas a percibir mucho más rápido también por el mal olor. Pero si tú dejas la carne en el refrigerador y te vas de vacaciones 2 o 3 meses y cuando vuelves no vas a pretender que la carne esté igualita, ya se descompuso. Solo que a bajas temperaturas las reacciones son mucho más lentas. Esas reacciones típicamente son reacciones que las estudia la bioquímica, ¿ya? Es parte, por ejemplo, de lo que tú verías en tu carrera, Jimenita, ¿ya? Por eso se les llama que son termolábiles, porque tienen poca estabilidad con el calor, ¿ya? También reaccionan lentamente, que es lo que te comenté, ¿ya? No conducen electricidad y esta es una propiedad espectacular, chicos. Para mí es la propiedad más espectacular que tienen los compuestos orgánicos, que presentan isomería. Profe, ¿y qué es isomería? Lo vamos a ver más adelante. Pero esta isomería más la propiedad de la autosaturación son las dos propiedades que hacen posible que existan millones de compuestos orgánicos. Es prácticamente imposible tener mapeados a todos los compuestos orgánicos porque existen muchísimos compuestos orgánicos y cada día se van generando nuevos componentes o nuevos compuestos con los avances científicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es con respecto a la química del carbono y un poco respondiendo a tu pregunta, Luana, de cómo haces tú para diferenciar qué es orgánico y qué es inorgánico. Lo orgánico a nivel macro, a nivel visible, tú lo puedes encontrar con estas características. Casi la mayoría Pollito a la grasa. son compuestos orgánicos. El Ahora, pollito tiene grasita, ¿no? Entonces dice que podría ser orgánico, ¿no? ¿cómo, perdón? El pollo a la brasa, como tiene grasa, podría ser orgánico, ¿no? El solo hecho de que sea un animalito ya es orgánico. Ah, ya. De hecho, ¿ya? Si está cocinado, profesor, deja de ser orgánico, no, sigue siendo orgánico. ¿Sí? O sea, entonces yo también soy orgánico. ¿Cómo? Entonces yo también soy orgánico. Tú también eres orgánica, claro, todos nosotros somos orgánicos, seas planta, seas animal, seas persona, sí vas a ser un compuesto, una sustancia o un material orgánico, ¿de acuerdo? Ahora, en química Sí. orgánica nosotros vamos a estudiar por lo general dos tipos de series, la serie homóloga y la serie isóloga, ¿ya? La serie homóloga es aquella que tiene una variación de un grupo CH2 y la serie isóloga una variación de un H2, ¿ya? Esto simplemente para que lo tengas en cuenta, ¿ya? Porque a veces aparecen los nombres de homólogo e isólogo y quieres saber de qué se trata, acá ya lo tienes mapeado. Pero lo que nosotros necesitamos entender mucho es al átomo de carbono, porque el átomo de carbono es la base de todo material orgánico. El carbono es un elemento químico que tiene número atómico 6. Y al tener número atómico 6, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero aquí hay que tener en cuenta algo, ¿ya? Si nosotros le damos esa configuración electrónica, tendríamos algo así. Sería 1, uy, qué feo. ¿Qué pasó? Sería así, mira. Sería 1s2, 2s2, y de ahí sigue 2p. Y te pregunto, ¿P cuántos electrones acepta como máximo? P3. No, P3 es. P3, ¿no? P acepta 6 electrones. Pero de esos 6 electrones, acá tienes 2. Entonces te pregunto, ¿es correcto colocar 1 y 2 electrones así? No. No, no es correcto. Lo correcto, ¿cómo es? Colocarlo uno por acá y uno por acá. Entonces, esta configuración electrónica es particular para el carbono y nos hace que él tenga algunas propiedades que las vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, lo que quiero que entiendas es que la configuración electrónica del carbono típicamente debería ser la que te acabo de mostrar yo aquí, ¿ya? El carbono puede existir como carbono 12, como carbono 13, como carbono 14.
Y respondiendo a tu pregunta, Luanita, ¿yo soy orgánico? Sí. ¿Tengo carbono? Sí. Pero no solamente es que tienes carbono, sino tienes carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Profe, ¿y ese es bueno o malo? No es malo, ¿ya? Pero el solo hecho de que tú tengas carbono 14 y que cada uno de nosotros que esté acá al frente de la computadora viendo la clase tenga carbono 14 significa que somos radioactivos. Profe, ¿yo soy radioactivo? Sí, eres radioactivo. Tú emites radiación beta debido al carbono 14, pero es una radiación beta muy poco intensa, ¿ya? Porque en realidad la proporción de carbono 14 que existe en nuestro cuerpo es muy bajita. Pero, por ejemplo, para hacer la datación de material orgánico, llámese, por ejemplo, que se encontró un inca, que se encontró a un pre-inca, que se encontró una momia, con el material orgánico tú puedes tener una idea de en qué tiempo esa persona vivió o murió debido justamente a la datación con carbono 14 por la emisión de radiaciones beta. Podemos ¿Ya? explotar. ¿Cómo? Entonces, si somos inestables, o sea, somos radiactivos, podemos explotar. Como le decía, no es tanta la intensidad. O sea, uno se alucina, oye, soy radiactivo, te mando mi rayito. Bzz. No es así. Eh, tienes una intensidad que se puede definir, pero bajo ciertas condiciones muy... Profesor, Hola, Marcelo. ¿todo ser vivo al morir se descompone y se vuelve orgánico? No, todo ser vivo es orgánico, solamente que al morir ya no admite mayor cantidad de carbono en su cuerpo. Y esa es una muy buena pregunta, porque justamente esa es la base para la datación con carbono 14. Vamos a suponer que una persona murió hace 400